¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema de este desastre, ¿no? Ya, bueno, la fuente de la crisis de lo que es la tenencia de la tierra en nuestro país arranca el Estado daba, digamos, a los interesados, ya sea a los ganaderos o a los pequeños agricultores, daba en posesión, en usufructo con opción de venta. Es decir, hay que tener el Estado necesitaba de recursos, después de la guerra del 70, necesitaba de recursos para afrontar la burocracia. Necesitaba más y más dinero. Entonces, en 1883, se dicta una ley denominada de tierras públicas por la cual se ponen en venta las tierras públicas del país a todos los interesados extranjeros que quisieran comprar. La cuadrada tiene 1.700 hectáreas y a precios irrisorios, a precios viles prácticamente, ¿verdad? Es así que vienen al país capitalistas extranjeros, especuladores, mercaderes, a adquirir estas tierras. Empresas como la Industrial Paraguaya se le venden 2.700.000 hectáreas, a Domingo Barte se le venden más de 1.000.000 de hectáreas, a la Mate Laranjeira Méndez se le venden más de 800.000 hectáreas, a Carlos Casado 5 millones de hectáreas y así sucesivamente, ¿verdad? Son apropiadas por grandes empresas extranjeras. Y es así que el campesino, el agricultor, volvió a ser campesino sin tierra y eso se proyecta hasta nuestros días, porque estamos hablando del gobierno del Partido Revolucionario Federalista, encabezado por su líder, el coronel Rafael Franco, dictó la primera ley de reforma agraria en el Paraguay. Y es la primera vez también que se usa el término reforma agraria, con el lema "la tierra es de quien la trabaja". Entonces llegamos así a 1954. Hay que tener en cuenta que hablamos de 1954 porque es un periodo de la historia de nuestro país en que termina un proceso y comienza otro proceso político y económico. ¿Por qué en 1954? Porque en 1954 se produce un golpe de Estado y se instaura una dictadura militar cívica encabezada por el general Alfredo Stroessner. En 1959 se produce la Revolución Cubana, la revolución en Cuba, donde triunfan Fidel Castro, Ernesto Guevara y otros líderes que encabezaron esa revolución. Y esa revolución tuvo como bandera tierra y libertad. Es decir, los campesinos cubanos estaban muy oprimidos, eran también sin tierra, vivían en la absoluta pobreza, en la miseria. Y con este lema los campesinos cubanos apoyaron a la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana posteriormente se declaró socialista, empezó a expropiar los grandes latifundios. Entonces eso le asustó al gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué le asustó? Porque temió que la misma experiencia que ocurrió en Cuba se produjera en todos los países de América Latina, porque América Latina estaba en condiciones igualitas que los campesinos cubanos. Miseria, pobreza, hambre, falta de tierra. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos elaboró un plan para Latinoamérica. Y en 1960, el gobierno de los Estados Unidos invita a todos los embajadores
de los países latinoamericanos en la Casa Blanca y les presenta un plan para su consideración. Ese plan se llamaba la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso era un plan de los Estados Unidos para apoyar el desarrollo de Latinoamérica y combatir la extrema pobreza a través de distintas vías, de distintas medidas, digamos. Una de ellas era la reforma agraria. En 1961 se oficializa este plan y se convierte no solamente en un plan de los Estados Unidos, sino también se convierte en un plan que adopta todos los estados latinoamericanos. Y en 1961, en Montevideo, Uruguay, se produce una conferencia de la Organización de Estados Americanos, OEA, y se aprueba la Alianza para el Progreso y los gobiernos latinoamericanos se comprometen a impulsar políticas de reforma agraria en sus países. ¿Qué pasó con el Paraguay? En el Paraguay, reforma agraria. Entonces el gobierno de Stroessner, para darle, digamos, una nueva imagen a su política de reforma agraria, entonces dictó una ley de modificación del Estatuto Agrario en 1963. Modifica el Estatuto Agrario anterior y le incorpora una serie de medidas, digamos, ¿verdad? Y crea un instituto, un organismo para aplicar esa ley, que es el Instituto de Bienestar Rural, IBR, que en Paraguay todavía había muchas tierras fiscales. Empezó a abrir caminos de Coronel Oviedo, Cabaguazú, Campo 9, Campo 8, Mallorquín, hasta llegar a Ciudad del Este, anteriormente en Ciudad Presidente Stroessner. Y durante el trayecto del camino abierto iba creando colonias. Tanto por vía oficial como hubo también colonizaciones privadas, digamos. Algunas de estas colonias perecieron por la falta de apoyo del Estado y otras subsistieron. Para el otro sector del país, hacia el norte, creó otro programa que se llama Eje Norte, que consistía en abrir caminos Coronel Oviedo, Horqueta, Eje Norte. Y también empezó a crear colonias en el trayecto del camino. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de muchos, Cruce de Liberación, todo eso que hoy día son grandes ciudades, digamos, ¿verdad? Pequeños avances hizo el gobierno de Stroessner, pero su pecado mayor estuvo en que el gobierno de Stroessner tenía la política de la zanahoria y el garrote. Es decir, el garrote para los enemigos, para todos los que se opusieran a su gobierno, y la zanahoria a los amigos, digamos, es decir, a quienes le apoyaban, ¿verdad? Es así que le ofrece las tierras públicas del país, le ofrece a quien quiera apoyarle, ¿verdad? Entonces esas miles de hectáreas de tierra que todavía existían eran tierras fiscales y otras tierras también expropiadas, por ejemplo, a grandes latifundistas como la Industrial Paraguaya, empezó a repartir a los amigos del gobierno. Y entrega tierras en primer lugar, el primer campesino sin tierra que se presenta es el primer presidente de la República. Alfredo Stroessner se presenta como el primer campesino. Se autoadjudica tierras el propio Stroessner. El segundo campesino sin tierra que se presenta en la fila, el general Andrés Rodríguez. La tercera campesina sin tierra, Nelly Reyes Rodríguez. Y así sucesivamente, ¿verdad? Militares, políticos, diputados, empresarios, narcotraficantes como Fat Yamil, Adilson Rosati, hasta dictadores extranjeros como Somoza, que
se le regaló 8.000 hectáreas en el Chaco. Entonces, encontramos inclusive a un político uruguayo que es yerno de Cartes, Bordaberry, que es uno también de los invasores VIP de tierras, ¿verdad? Y es un senador ahora en Uruguay, ¿verdad? Estuvimos comentando eso porque estuvo muy vinculado al caso Marcet, este partido que ahora está en el gobierno en Uruguay. Y bueno, sabemos que hay muchos uruguayos que tienen tierras, grandes latifundios en el Chaco paraguayo. Y quería mostrarle también a nuestros oyentes, te voy a interrumpir un ratito acá, les recomiendo visitar esta página del surtidor, los invasores VIP del Paraguay. Son 3.336 familias cercanas a la dictadura de Stroessner que se apropiaron de casi 8 millones de hectáreas de tierras malavidas, según el informe de la Comisión de Verdad y Justicia. Creo que vos participaste en la Comisión de Verdad y Justicia en la elaboración de este informe. Entonces acá la gente que quiera puede poner, nosotros habíamos buscado Bordaberry justamente como un ejemplo, y bueno, ahí con el buscador entonces se puede encontrar a diferentes dueños de tierras malavidas. Y bueno, acá está la lista, ¿no es cierto? Son varias páginas y páginas, y bueno, pueden buscar a ver si te encuentran a alguien conocido, famoso ahí. Cliquen en el surtidor. ¿Sí? Bueno, acá tenemos otras noticias del surtidor también, pero ¿quieres que busques? Podemos buscar, por ejemplo, Cartes. Ajá. ¿Qué es lo que quieres? No, claro, acá está la lista, ¿verdad? Acá está la lista, pueden ver con nombre y apellido, la cantidad de hectáreas que debe cada uno. Y bueno, acá producción me quiere decir que diga algo, pero no entiendo. Pero por ejemplo, acá ustedes ponen y salen las fotos. Si por ejemplo ponemos acá que busque Cartes, pues sale la foto o sale en este caso el dibujito de Cartes, ¿no es cierto? Bueno, ahí está. Otras noticias más también, ¿verdad? Pero bueno, esta lista de tierras malavidas, entonces ustedes pueden, acá es donde hay que buscar. Me equivoqué, busqué más arriba que salen otras noticias, ¿verdad? Entonces acá le tenemos a toda la familia Cartes y Viveros Cartes también con adjudicación de tierras. Ahora, para que vean que todo tiene que ver con todo, ¿verdad? Acá vemos también algunas imágenes. Bueno, acá está, por ejemplo, Magno Ferreira Falcón, Luis María Algaña. Le tenemos acá a Javier Campos Riera, Humberto Domínguez Dip, militares y policías, muchos de ellos que participaron también en operativos de represión, ¿no? O sea, que eran torturadores, represores. Anastasio Somoza, extranjeros también, y hasta inclusive iglesias, ¿no es cierto? Iglesias y religiosos como Emilio Abreu, por ejemplo, también 4.000 hectáreas de tierras malavidas, y otros beneficiarios tales como Irán Delgado von Lepen, Rubén Viveros Cartes, el tío de Cartes, ¿no es cierto? Y así, ¿verdad? Y acá también se puede ver esto, digamos, en una suerte de catástrofe de las tierras del Paraguay. Ahí te doy otra vez la palabra, Alberto. Sí, así es. Y lastimosamente, cuando en 1989 cayó el régimen de Stroessner, la gente esperaba que viniera la democracia. Y la democracia entendía a la gente como, bueno, no solamente con apertura política, no solamente como vigencia de las libertades para sufragar, para libertad a los partidos políticos, libertad de expresión, de prensa, sino también para vivir mejor, ¿verdad? Así entendía, claro, y sigue entendiendo la gente que la democracia, ¿no? En un país en donde hay hambre, la democracia no es completa. En un país en donde hay desempleados, gente que no puede cenar a la noche, es una democracia defectuosa, ¿no? Entonces, en 1989 la gente tuvo muchas expectativas, pero digamos que el resultado de la gente fue incompleta, porque vinieron las libertades, la vigencia de las libertades. Pero el presidente que vino después de Stroessner, el general Rodríguez. ¿Y quién fue el general Rodríguez? Y el segundo después de Stroessner, que le sostuvo a Stroessner durante más de 30 años. Y todo su equipo, así no cambió nada, ¿verdad? Entonces, el Partido Colorado
condujo ese proceso político y económico, y ese es el resultado, no ha cambiado nada. He visto hace unos días con este tema del asesinato de este diputado allá en Pedro Juan Caballero, apareció el nombre de un tal Damota, Joaquín Damota, adjudicatario de tierras del Estado, como campesino sin tierra, y era un capo mafioso. El tema de este proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo, que es de unificación del catastro y el registro, y vamos a desentrañar por qué el Ejecutivo presenta este proyecto que realmente no va a producir los efectos que dice en su exposición de motivos, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Va a ser un intento por legalizar las tierras de los últimos invasores VIP, ¿verdad? Que son los invasores VIP de justamente el estronismo. Porque yo diría que los primeros invasores VIP son los de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Porque esas tierras se vendieron a precio vil, y Stroessner, como en ese momento no existía un catastro serio de la tierra, no había puntos georreferenciados, no había satélites, la realidad de cómo se registraba la tierra era muy diferente a cómo se registra hoy. Muchas veces adjudicó tierras como si fueran fiscales por encima también de esos primeros invasores VIP. Entonces, de alguna forma, este intento de unificación del registro con el catastro y geodesia es también para darle la razón a estos últimos. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos que dice esta ley del RUN, ¿verdad? El Registro Único Nacional, es que lo primero que se va a tener en cuenta es la posesión. Y claro, los invasores VIP son los que tienen la posesión en primer lugar, ¿verdad? Bueno, acá no los títulos más antiguos, imagínense lo que va a hacer eso. O sea, acá no es que va a valer el primer título, el más antiguo, el que alguien diga, bueno, yo tengo un título de 1888, eso no va a valer. Lo que va a valer es la posesión de la tierra, aunque el brasileño, porque casi todos los que fueron tierras malavidas también hoy están en manos de brasileños, fueron vendidas varias veces. El brasileño va a decir, no, acá yo tengo un título de 1960 y algo, y ese título va a valer por encima del título de 1800 y algo. ¿Por qué? Porque él va a tener la posesión además. Este gobierno, su meta es el blanqueo total de los invasores, sojeros y ganaderos, expulsando a indígenas y a otros. Héctor dice, ¿cómo Hernán Rivas va a ser el que va a negociar Itaipú? Dice él, ¿verdad? Ese es otro tema del cual vamos a hablar también, porque Hernán Rivas está en la comisión del Congreso que va a supuestamente controlarle al Poder Ejecutivo en la negociación de Itaipú.